Si le preguntas a cualquier persona qué es esto, te va a decir que es un billete de 50 euros. Si se lo preguntas a un economista, te dirá que es una unidad de medida, un depósito de valor o un medio de intercambio. Pero si se le pregunta a un analista bursátil o a un sociólogo, te va a decir que puede ser una barrera psicológica o un techo. Hola gente, soy Arturo, bienvenidos al canal. En esta nueva edición del videoblog, que ya sabéis que aparece y desaparece, que a veces pongo la cámara y me pongo a grabar, pues hoy quería hablaros del problema de los 50 euros. Y es que el problema de los 50 euros es algo que estamos viviendo actualmente dentro del mercado de los juegos de rol, donde se está mostrando el hecho de que, si os habéis fijado, ningún juego que ha salido al mercado con un precio superior a 50 euros ha funcionado. Ninguno ha llegado a funcionar. Y estamos hablando de juegos como Infinity, ha sido saldado, Mago, que ha sido saldado, incluso Star Wars. Star Wars, que sacaron los 3 libros de la Era de la Rebelión, Fuerza y Destino, Al Filo del Imperio, y todos están actualmente en saldo por 20-25 euros se pueden encontrar. Juegos como RuneQuest, como Los mitos de Cthulhu de Sandy Petersen, todos ellos por encima de los 50 euros. Y curiosamente ninguno ha funcionado, todos han acabado en saldo o con cifras que desde luego están muy por debajo de las expectativas que podrían haber generado. Incluso juegos como Tenra Banso Zero o Villa y Corte, que también superaban esos 50 euros y que, reconocido por las editoriales, pues no ha funcionado, ¿no?, tan bien como esperaban. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué estos juegos no han funcionado? Porque no estamos hablando de malos juegos, no estamos hablando de juegos que digamos que, hostia, pues ya se esperaba, ¿no?, que no funcionaran, sino que son buenos juegos. Pero sin embargo no han llegado a ocupar su nicho dentro del pequeño mercado rolero en el cual vivimos. ¿Y esto por qué se debe? Pues bueno, porque aunque parezca una tontería, los 50 euros son una barrera psicológica que va a ser bastante difícil de superar. Hemos visto con el paso del tiempo, con el incremento de los costes de la vida, evidentemente, y la subida de los precios, cómo los juegos han pasado de valer 30 euros a 35, a 40, a 45, a 50 y nunca ha habido ningún problema. ¿Vale? Realmente nunca ha habido ningún problema. Nos hemos ido acomodando, sobre todo lo que somos los clientes, los consumidores, y se han ido normalizando ciertas cifras, ¿no? Pero de repente hemos llegado a los 50 y, como os digo, lo que nos dice la experiencia, lo que dice, lo que estamos viendo es que ninguno, absolutamente ninguno, ha llegado a funcionar. ¿Y esto a qué es debido? Pues a lo que os estaba mostrando, a esto, al billete, pero al billete metálico, no a la cuantía. Al billete metálico. Somos una generación, principalmente los consumidores, que somos los que mantenemos activo lo que es el mercado, porque evidentemente pues hay nuevas generaciones que se van incorporando dentro de lo que es el mundillo del rol, pero que evidentemente no tienen la misma capacidad adquisitiva de los veteranos, que somos los que más consumimos y que por lo tanto los que mantenemos activo lo que es este mercado. Y todos nosotros hemos crecido manejando billetes físicos, hemos crecido manejando dinero en metálico. Y aunque no lo creáis, inconscientemente, muchas veces calculamos lo que cuesta algo no tanto en unidades monetarias, sino en unidades de billetes, en unidades dinerarias, ¿no?, en unidades metálicas. Y esto que parece una tontería, y me diréis, pero ¿qué tontería estás diciendo? ¿Cómo el hecho de que los billetes tengan un valor de 50 euros te puede condicionar a la hora de pensar que un precio puede o no superar tal cuantía? Pues está ahí, no tenéis nada más que ver las técnicas de mercado que se utilizan normalmente por parte de las empresas, como el hecho de rebajar un céntimo. Nadie te vende una cosa por 50 euros. Nunca vais a encontrar un precio de 50 euros. Siempre se rebaja a 49,99 o a 49,95. Y dices, ¿y por qué? ¿Por qué se rebajan esos 5 céntimos? ¿Por qué se rebaja ese céntimo? Pues porque está sobradamente demostrado que cuando se rebaja la primera cifra de la cuantía, es decir, ese 5 se rebaja un 4, aunque luego en vez de 50 sea 49,99, tú dices, ese céntimo a ti como consumidor no significa absolutamente nada. Inconscientemente, y es algo sobradamente demostrado,
pues te incita al consumo. Se ha demostrado sobradamente, y por eso todo el mundo lo hace, que cuando se rebaja ese céntimo se incrementan enormemente la cifra de ventas en una cuantía sustancial. La cantidad que se vende simplemente por rebajar ese céntimo o esos 5 céntimos, ¿no? De 50 a 49,99 o 49,95. Y lo digo porque son cosas inconscientes. Tenemos una mente consciente, que es con la que normalmente actuamos, y luego tenemos una mente subconsciente, que es donde tenemos toda esa serie de hábitos, toda esa serie de conductas que muchas veces nos cuesta tanto superarlas. Por cierto, consejo, Hábitos Atómicos de James Clear, este bestseller que es interesantísimo para leerlo y para comprender cómo funciona la mente humana y cómo poder quitarte de hábitos perniciosos y adquirir hábitos más saludables, ¿vale? Hábitos Atómicos de James Clear. Bueno, pues como digo, nuestra mente funciona de una manera inconsciente y de una manera consciente, y esa forma inconsciente muchas veces actúa de formas que realmente podríamos pensar que son estúpidas, como esta cosa, ¿no? El hecho de que los 50 euros te lo rebajen a 49,95. Dices, si realmente no significa nada, pues lo repito, se sabe perfectamente y está estudiado sobradamente que se produce un incremento sustancial del número de ventas simplemente por cambiarte el primer ordinal de esa cuantía. Rebajártelo de 5 a 4 hace que aumenten enormemente. Y como digo, son ese tipo de cosas que suponen barreras psicológicas que son bastante difíciles de superar. Y cuidado, aviso, atención, ¿vale? Que me conozco ya, que ya llevo un tiempo por las redes, que conozco cómo funciona Internet, y sé que alguien me va a llegar a comentarios para decirle, es que has dicho que los juegos no pueden superar los 50 euros. No, no, cuidado, yo no digo que una editorial no ponga el precio que tenga que poner. ¿Vale? Cuando una editorial fija el precio de un producto, lo hace con la intención de vender lo más posible. Nadie voluntariamente se pega un tiro en el pie, ¿vale? O sea, no hay nadie tonto por ahí suelto en el mundo, no. Cuando una editorial pone o fija un precio es porque es el precio que tiene que poner y no puede rebajarlo más, ¿vale? Porque lo que quiere siempre es vender la mayor cantidad posible. Y somos conscientes de que han aumentado los costes de la vida, los costes de impresión, los costes de distribución. Fijaos que estamos a punto de entrar en una guerra comercial de aranceles, ¿vale? Que editoriales como Chaosium o Jackson Games, ¿no? De Steve Jackson, han emitido ya comunicados hablando del impacto que van a tener los aranceles dentro de los precios de los juegos de mesa y de los juegos de rol. Cuidado, ¿eh? Es decir, que se vienen tiempos turbulentos. Es normal que se vayan aumentando los precios de los juegos de rol porque, como digo, todo sube. Yo lo que hablo es desde el punto de vista de la demanda. Inconscientemente el mercado, por el hecho de haber manejado dinero en metálico, estar acostumbrado a manejar dinero en metálico, tiene inconscientemente una serie de barreras y de techos que va a costar superar. Va a costar superar. Fijaos que dentro de la Comisión Europea se quiere instaurar lo más pronto posible el euro digital. Se quieren dejar las monedas, se quiere dejar el dinero en metálico y que todas las transacciones sean digitales. Y eso tiene un doble sentido. El primero, por parte de los estados, que van a tenernos más controlados. Ya, por ejemplo, aquí en España tenemos la Ley 7/2012 de medidas contra el fraude, que impone penas por el pago en metálico por superiores a determinadas cantidades, que son 1.000 euros, ¿vale? En metálico no se pueden pagar más de 1.000 euros, porque si pagas más de esa cantidad es una infracción grave que tiene una pena de un 25% sobre la cuantía pagada, bla, 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 bla. El artículo es luego más extenso, ¿vale? Pero que ya tenemos leyes que prohíben las transacciones por encima de determinada cantidad. Como digo, ¿por qué viene esto? Porque con el dinero digital, con el dinero que ya no es metálico, nos van a tener más controlados. Pero por parte de los empresarios también es algo que les beneficia enormemente porque se superan este tipo de barreras psicológicas, de barreras inconscientes que tenemos por utilizar bloques de dinero, bloques metálicos, bloques de billetes, que muchas veces es la forma en la que pensamos. Cuando venga una generación que se haya criado única y exclusivamente con dinero digital, en base a transacciones digitales, a Bizum, a todo este tipo de cosas, ese tipo de barreras ya no existirán. Y, por ejemplo, esta disminución de la que estábamos hablando, de bajar de 50 euros a 49,99, no hará falta. No hará falta, ya no se utilizará, no se perderá ese céntimo porque toda esa generación
ya no estará acostumbrada a utilizar dinero en metálico y no tendrá ese tipo de barreras. Ahora bien, saltando a lo que sería, saltando o evolucionando dentro de lo que es este tema, tenemos un ejemplo que vemos dentro del análisis bursátil. Dentro del análisis bursátil hay dos tendencias, que es el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es de datos, principalmente de coger libros de contabilidad, ver cómo funcionan las empresas, etc. Pero dentro del análisis bursátil existe el análisis técnico y el análisis técnico principalmente se basa en el estudio de gráficas. Cuando sacan estas gráficas gigantescas, ¿no? Del IBEX 35, del Standard & Poor's 500, ¿no? Tal, y se ven, ¿no? Cómo van la gráfica evolucionando, ¿no? Pues hay determinadas cosas que se saben y se conocen perfectamente, como por ejemplo que las subidas siempre son en 3 escalones, que las bajadas son en 5 escalones, tal. Y esto se sabe y funciona perfectamente porque todo el mundo lo conoce y entonces eh, se actúa pensando que van a funcionar así, ¿no? Que las gráficas van a evolucionar de esa manera. Y como todo el mundo lo piensa, al final acaban funcionando de esa manera, ¿no? Que es la forma de inconscientemente de manipular al propio mercado. Bueno, pues dentro de este tipo de gráficas se conoce mucho lo que son los techos. Cuando un valor se supone que va a llegar a su máximo, a su valor máximo, un activo llega a su valor máximo, este normalmente rebota contra un techo. Y va rebotando porque el conjunto de consumidores, el conjunto de clientes que han adquirido ese activo, cuando saben que va a llegar al supuesto valor máximo, venden. Entonces lo que provocan es la caída. Luego vuelve a subir. Cuando vuelve a subir y se acerca a su valor máximo, vuelven a vender. Entonces se produce ese rebote contra ese techo, que parece que no se va a superar nunca, hasta el momento en el que se supera. Y cuando se supera, normalmente se dispara. Ese valor se dispara completamente hacia el cielo porque ha superado ese techo. Eso es algo que puede ocurrir dentro del mercado de los juegos de rol. El hecho de que vamos a ver cuál es el primer juego que normaliza el que cueste más de 50 euros. Como digo, es un techo, es una barrera. Pero una vez que se normalice que los juegos de rol ya cuesten más de 50 euros, vamos a ver cómo el precio se dispara y cómo vamos a tener juegos ya por 80, 90 o 100 euros. Vamos a verlo, ¿eh? Porque como os digo, estamos viendo esa barrera que existe ahora mismo dentro del mercado, de esos 50 euros, pero una vez que se supere y se normalice, se estandarice el hecho de que los juegos cuesten más de 50 euros, vamos a ver cómo se incrementan enormemente. Porque os lo digo, han subido los costes de impresión, los costes de distribución, los costes de los trabajadores involucrados, los aranceles que vienen, que van a provocar esa guerra comercial. Esperemos que no lleguemos a ese caso, pueden provocar un daño gigantesco dentro de lo que es la industria del ocio, que es evidentemente una de las industrias que más van a sufrir, porque si vemos el incremento de los precios que no se viene conjuntamente con el incremento de los salarios, provoca una pérdida del poder adquisitivo de los consumidores y evidentemente si los consumidores pierden poder adquisitivo, uno de los primeros sectores que va a sufrir esa pérdida es el ocio, ¿no? No te puedes quitar de otras cosas. Por lo tanto, creo que se vienen tiempos turbulentos, ¿vale? Se vienen tiempos turbulentos dentro de lo que es el mercado de los juegos en general, pero específicamente, pues ya que tratamos de esto aquí en el canal, de los juegos de rol. Se vienen tiempos difíciles. Y eso sí, ya tenemos bastantes juegos anunciados que van a venir próximamente con cifras superiores a 60 euros. Tenemos Tales of the Valiant, de No Solo Roll, tenemos El Rastro de Cthulhu segunda edición de Shadowlands. Vamos a ver cuál es el primer juego que supera esos 50 euros y que normaliza el hecho de que se pague esa cantidad superior a lo que yo os digo que es una barrera psicológica que tenemos instalada de manera inconsciente y que va a ser difícil superarla. Vamos a ver cuál es el primer juego que lo logra y vamos a ver cómo se acomoda el mercado a las cifras que se vienen, que evidentemente pues la inflación está ahí, la subida de los precios está ahí y veremos cómo se acomoda el mercado. No sé qué pensáis sobre este tema, si decir, "Bah, esto es una tontería tal, o si realmente os cuesta, ¿no? El hecho de que cuando una cosa está por encima de 50 euros es como que os cuesta más, ¿no? No sé por qué. Por cierto, cuando hablo de un producto que supere los 50 euros, hablo de un manual, de un juego de rol, no hablo de un producto en caja con dados, con no sé qué, con mapas, con fichas, con tal, ¿no? Hablo del manual solo, ¿no? Como que cuesta más, ¿no?
Quiero oír vuestra opinión, me lo dejáis abajo qué os parece. Cuando veis esos precios, ¿qué opináis? Si creéis que se van a normalizar, qué es lo que viene, que esto es imparable, o qué opináis acerca de ello. Dejádmelo abajo y así lo compartimos entre todos. Cuídense mucho, sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Saluditos.